Um, Good morning. Buenos días. Um, it would be nice if we would have had more time. Hubiera sido muy bueno si hubiésemos tenido más tiempo. That we could have also included some of Theodore's presentations. Hubiésemos podido incluso añadir algunas cosas respecto a las presentaciones de Theodore. But Theodore's presentations are really difficult for me to settle on. Not that I don't believe them, but to actually reteach them. Pero honestamente se me hace bastante difícil enseñar las verdades que el hermano Theodore presenta. No que no creen ellas, que son difíciles de enseñar. But I've tested them to determine they're valid. Pero yo llegué a la firmeza de que ellas son muy válidas. The ones I've tested are valid, but he has a lot of ideas, let's say it that way. Él tiene muchas ideas, pero las que yo he podido probar, las que yo he podido tener tiempo de ver, son válidas. But I'm under the conviction that his message is part two to Tess's message, so to speak. Pero he llegado a la conclusión de que el mensaje de Theodore es como la parte 2 del mensaje de Tess. Once Sister Tess put in place November 9th, Una vez que la hermana Tess puso en su lugar el 9 de noviembre, and she did that from line upon line methodology, y ella hizo eso a través de la metodología de línea sobre línea, from a history that is the beginning history of the struggle between the king of the north and the king of the south, usando una historia entre un conflicto inicial entre el rey del sur y el rey del norte. Then Brother Theodore was right there. Y bueno, el hermano Theodore estaba allí cuando ya And he hacía began to esas share presentaciones. his studies. Y luego él comenzó a compartir sus And these are estudios. studies that he's been putting out in the public arena for maybe 3 years, 4 years. Y es una serie de estudios que él tiene como 3 o 4 años poniéndolos al servicio público. And I had been watching them. Y yo he estado asistiendo a sus I'd even had estudios. some private meetings with him to study them. He tenido algunos encuentros personales con él, privados. And there was certain of his studies that I had incorporated and began to teach. Y hay varios aspectos de sus estudios que yo los incorporé a mis propios estudios para enseñarlos. But it didn't mean that when he got up and taught something new that I would be able to get up immediately and restate it. It's just not that way. Pero eso no significa que cualquier cosa que Theodore va y presenta, yo tengo la capacidad de aceptarlo y poder enseñarlo. No es tan fácil. But some of the young, sharp minds Pero una de las mentes jóvenes que están bien afiladas en este mensaje can set through his material and they're getting it. hay gente que han podido estudiar el mensaje y lo entienden, lo logran When Theodore was poseer. doing his presentation, Cuando el hermano Theodore estaba haciendo sus presentaciones, it was a bit frustrating for me era un poco frustrante para mí, because he'd be sharing things that I did get. porque él estuvo presentando ciertas cosas que yo sí logré entender, no suficientemente entendidas como para But I irles a also enseñarlas, understood that the class that was listening to him, pero también entendía que la clase que estaba allí escuchándolo a él, majority of them did not understand. pero yo sabía que la mayoría de esa aula no consiguió So I entenderla. was being frustrated Entonces yo estaba siendo frustrado that it seemed as though he wasn't taking enough time to be simple and clear to bring his audience along. porque Theodore no estaba haciendo el esfuerzo suficiente para que su audiencia lograra entenderlo. So they reached a point where I took two of these young people, a sister and a brother, Así que llegó el punto donde yo agarré a dos de estos hermanos, una hermana y un hermano joven, and I said, tomorrow I want you to go up into the class and I want you to teach what he's been teaching. así que yo quiero que tú mañana estés en el aula y ustedes dos me enseñen, hagan un resumen de lo que Theodore ha estado And they did presentando. so. Y ellos They hicieron did eso. so accurately and clearly. Y ellos hicieron eso de una manera precisa They y didn't, clara. they didn't clutter their presentation with what Theodore often does. Ellos no
no pusieron todas las características de las cosas que Theodor había I'll tell you what presentado. I mean by clutter. Entonces yo lo que decir a lo que yo me refiero cuando digo todo el, toda la información que estaba allí. Theodore is using the calendars. Lo que ocurre es que Theodor usa los Theodore calendarios. believes that God's calendars is the sky, just like the Bible teaches. Theodor cree que el calendario de Dios son las estrellas, tal como la Biblia lo enseña. But throughout history, Pero a través de la historia, men have developed human calendars los seres humanos han desarrollado calendarios humanos para poder gobernar el tiempo en el que ellos and viven. they work. Y esos calendarios But they're humanos también imperfect. funcionan, pero son But imperfectos. nevertheless, Pero a pesar de eso, God was in control of those calendars, el Señor también estaba en control cuando se crearon esos calendarios even though they humanos, were all imperfect, a pesar de que fuesen calendarios que son imperfectos, except for the sky. excepto por el calendario And celestial. what Theodore has called the biblical calendar. Y lo que Teodoro ha llamado el calendario bíblico. Now, there's calendars that the Jews developed that were from the Bible, Ahora, estos calendarios que los judeos desarrollaron, que son de la but the Biblia, Jews made some mistakes. pero también los judíos cometieron algunos So errores. Theodore has essentially identified a calendar from the Bible Así que esencialmente Teodoro ha desarrollado un calendario that directamente de la has no Biblia mistakes. que no tiene errores. So he deals with the biblical calendar, the one with no mistakes. Así que él usa el calendario bíblico que no tiene errores. He'll deal with a couple Jewish calendars, Karaite, rabbinical. Él usa otros calendarios hebraicos como el caraíta y el rabínico. And then he'll deal with a couple Roman calendars. Y también él usa un par de calendarios romanos, el juliano y el gregoriano. And unfortunately, Y desafortunadamente, pero tal vez será when I was bueno, leaving, he's saying, I'm starting to look at the Islamic calendar. cuando yo estaba dejando Arkansas, él me contó, estoy But the empezando a buscar reason el he calendario del clutters Islam. his stuff up Pero la razón es que la razón por la cual él llena sus calendarios, él aglomera los calendarios, is he'll take a date like tomorrow. es que él tomaría, por ejemplo, el día de mañana. Tomorrow in the United States is a primary holiday. Mañana Estados Unidos tiene un día feriado muy It's importante. Thanksgiving for us. Mañana es Thanksgiving. Isn't it tomorrow or is it next week? ¿Es What mañana day o la is semana this? que viene? Okay, Thursday. El jueves es What day is el this? Is Día de Tuesday? Acción de Gracias. See how I get cluttered with Theodore? Vai ser na quinta-feira. E hoje é terça. Tá vendo como é que eu fico aglomerado tanto assim com o Teodoro? But he'll take Thursday, Bueno, él va a agarrar el jueves, which is November 22nd. Que é que es el 22 de noviembre. Okay, certo. and that's on the Gregorian calendar. Y ese 22 de noviembre es el calendario gregoriano. But if you were to use the previous Roman calendar, Pero si tú fueses a usar el calendario romano O anterior, calendário romano anterior. I think it'd be November 9th. Eu acho sería noviembre que 9. 9 de novembro. Or it would be December 3rd or 4th, because they're 13 days apart. Ou seria O diciembre 34. Yo lo que sé es que hay 34 días de separación entre el juliano y el gregoriano. separados um do outro. It's either 13 days before or 13 days after. Son unos, 13 días hacia adelante, So if 13 I días atrás. make Thursday a waymark for this class, Así que si yo vengo y convierto al jueves de esta semana en un hito, and I say it's November 24th, y sabemos que es noviembre 24. you do it, you're Europeans, right? It's November 24th. It's 22, ¿no? 22. Na verdade, 22 de novembro. 22 de noviembre. Then I can teach you stuff about this waymark. Então eu posso começar a Entonces ensinar yo puedo coisas enseñar ciertas sobre cosas acerca de ese hito. And it would be pretty easy for you to follow. Y sería bastante fácil para ustedes But entenderlo. what Theodore tends to do, Pero lo que Teodoro comienza a hacer, Ele costuma tentar fazer. at the same time, he's going to tell you on the Julian calendar, it's él te va a decir que al mismo Say, tiempo, esa fecha también en el the juliano 9th of es November. 9 de noviembre. Tempo, ele vai ensinar que no calendário juliano And on the vai ser o dia 9 de. but then he'll let you know E
Pero también te va a decir, then on the rabbinical calendar, it's the, and I don't know what, fourth day of the 6th month. él te va a decir que en el calendario rabínico es, por ejemplo, no es así, pero el cuarto día And then he'll tell you that on del the sexto biblical mes. calendar, it's the 7th day of the 5th month. Entonces él te va a decir que en el calendario bíblico es el séptimo día del quinto mes. 7 do 5º mês. And he's correct on all these things. Y él sabe muy bien And todas he's esas got them in his fechas. head. E ele tem isso. Y las tiene todas en su So by cabeza. the time he tells you about this being a waymark, Así que cuando él te va a hablar de ese hito, and then he says, by the way, it's this, él te va a decir, por cierto, ese hito aquí tiene todas estas diferentes fechas. and then he takes the next waymark Ahora él va para el siguiente hito and begins to share the relationship between these two waymarks. y él empieza a compartir cuál es la relación que And this existe entre los next dos date hitos. is, let's say, December 15th. Y supongamos que el siguiente hito es 15 de diciembre. De dezembro. Then what he has discovered about these waymarks Entonces lo que él ha descubierto acerca de estos hitos is that this waymark here, es que este hito aquí, which in the Gregorian calendar is November 22nd and December 15th, que en el calendario gregoriano es 22 de noviembre y luego 15 de he'll show diciembre, you on the Julian calendar él te va a mostrar que en el juliano Juliano. that this is the 22nd and it works that way. Que isso é o y él te diría que este es el 22 de noviembre. dessa forma. So suddenly you'll see this date from this waymark, Entonces de repente tú ves una fecha, el 22 de noviembre en el primer the hito, identical date over here pero luego ves otra vez la misma fecha en el siguiente on marco, this waymark Essa data de date que é nesse marco. being represented by a different calendar, pero usando un calendario diferente, el juliano. and it is hard for an old man like me to follow. Y esto es demasiado difícil para un hombre tan viejo como yo seguir todo eso. But some of these young kids have the ability to see it and very quickly get it, so Pero it's algunos- valid. Pero algunos de estos muchachos tienen la capacidad de seguir lo que Theodore está tratando de explicar Vê isso e é válido. y saben que es válido. Okay, so I can't explain this to you, Así que yo no puedo explicar todo esto a ustedes, but I'm going to tell you, Theodore caused a little bit of shaking yesterday. Mas ele pero les voy a contar algo. El Theodore comenzó un poco de problemas ayer. sacudidura. Not a bad shaking, but Não é uma sacudidura ruim. Un when zarandeo I'm traveling, no it's tan malo. very rare when I get a telephone call from home. Mas você sabe quando Pero ustedes saben que cuando yo viajo es bien difícil que alguien me llame de la Everyone casa. knows that's why I quit using phones. todo mundo Y sabe todo el mundo que sabe por qué, essa é a razão por esa razón por la cual yo trato de I no usar ceased teléfono. using telephones. Yo dejé de usar teléfonos. One of the many criticisms about me is I don't use telephones. Una de las grandes críticas que tienen sobre mí es que yo no uso teléfono. uso o telefone. That's why people tease me that in the past couple months I got a telephone. Eso es porque la gente se sorprende cuando me ven que hace como 2 meses But when tengo I un first teléfono. started traveling to South America, every time I'd get down here, I'd get a phone call and there was some crisis going on back home. Pero en el pasado yo siempre recibí una llamada de casa cuando yo estaba aquí en Sudamérica y siempre me llamaban para contarme un desastre que había ocurrido Serious allá. crisis Crisis terribles allá en casa. that I couldn't do anything about. It's 1,000 miles away. Cosas que ocurrían que yo no tenía nada que hacer porque yo estaba a miles de millas. So I quit carrying telephones for years. Así que yo dejé de usar teléfonos por muchos años. Tive, não usando telefones. And so the phone call yesterday was, Y la llamada que recibí ayer, Theodore wanted the School of the Prophets to break into their regular scheduled classes. Theodore quería que la escuela de los profetas en Arkansas rompiera su... Interrupt. Que mudasse que cambiasen Because he wanted los to teach horarios something de today or clases. tomorrow and get it recorded. Porque él quería enseñar una cosa mañana y que fuese grabado. Because he's discovered a connection between Thursday, Thanksgiving, in the United States, Porque ocurrió que Theodore encontró una conexión entre el jueves, el Día de Acción de Gracias, dentro de 2 días, Bastante graças nos Estados Unidos and the Civil War in the United States, y la guerra civil en los Estados Unidos. and the connection with the Civil War that begins the 2520. Y la conexión con la guerra civil que comienza en los 2520. And it's one of these
fairly complex calendar studies. Y es uno de estos estudios bien complicados que Theodor tiene con But I'll calendarios, boil it down to the simplicity of it all. Mas pero spoiler. Yo voy a I'll bring it. I'll distill it. yo voy a tratar de destilar todo ese mensaje de una manera más simple para explicarlo aquí. He's thinking something big's going to happen on Thursday in the Él United States. piensa que hay algo grande y importante que va a ocurrir el jueves Estados Unidos. Okay. en los Estados 2 Unidos, days. Algo grande. dentro de He 2 wanted to make días. sure it was in the public record before it happened. Y él quiere que eso esté en el dominio público antes de que ocurra. Registro público antes que aconteça. Okay, so I'm doing a couple things here. Então, Así que yo voy a hacer fazendo algo, un par de cosas aquí. I'm trying to tell you as I bring my presentations to a conclusion. Estoy tratando de, a la vez, mientras intento llevar a una conclusión It mis would be nice presentaciones, if we had the basic presentation of Theodore in place where you understood the logic of y it. sería muy bueno si tuviésemos las bases básicas de las presentaciones de Theodor. acompanhar a lógica, Theodore's stuff is complex, as coisas Las cosas que Theodor presenta son bien but it complejas, can be understood. mas pode pero pueden ser entendidas. And it is the second witness to Tess's material. Y es el segundo testigo o testimonio para las But in presentaciones de order Tess. for me to put a little bit of emphasis upon what I've been teaching, Pero para yo poder poner un poco de énfasis en lo que yo he estado enseñando, que eu estive ensinando. then you have to understand that even though don't have the time to even prove it to you, tienen que ustedes entender que a pesar de que yo no tengo el tiempo para probarles a ustedes, Para provar para você, there is some justification for some of the claims I will make about Theodore's dates. quiero as que we bring sepan this que, to a conclusion. que hay ciertas justificaciones para todas las cosas que les voy a hablar acerca de las presentaciones de Theodor. reivindicações de Theodor ao trazermos isso para uma conclusão. So rather than get right back into the opening up of the seventh seal in 81, Así que en vez de ir a la conclusión del séptimo sello y el número 81, Sete selos. Do sétimo selo. Que Apocalipse 8:1. Obrigado. I'm gonna give you a brief illustration of some of Theodore's material that I can understand. yo voy a tratar de darles ahorita una breve ilustración y explicación de lo que yo entiendo de las presentaciones de Theodor. Okay, so if you turn to Ezekiel 4:6, Así que si ustedes abren Ezequiel 4:6, ¿qué está pasando? Ezequiel 4:6. No, la Biblia tuya. Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6. Estes tornar-te-ás a deitar sobre Y cuando o teu lado cumplieres direito, estos, e levarás a te maldade acostarás de del lado Israel derecho 40 dias. y llevarás la maldad de Israel por 40 días. when it comes to Theodore's Día por año te lo he understanding, dado. Quando chega ao entendimento, os entendimentos do Teodoro, Cuando and llegamos a los you can entendimientos de check this Theodor, out on your own. y ustedes necesitan chequear estas cosas en su propio tiempo, This point I'm going to make. el punto que voy a hacer ahora, All of Ezekiel's visions. todas las visiones de Ezequiel, Ezequiel, I mean, if you pay attention in the book of Ezekiel, si ustedes prestan atención en las visiones de Daniel, Ezequiel, you can De see when a Ezequiel. vision starts, ustedes pueden ver cuando una visión and comienza then several chapters later it ends. y van a ver como cuando unos cuantos capítulos después termina And la then visión another vision will start. y luego otra visión vai comienza. começar. And all of Ezekiel's visions are dated. Y todas las visiones de Ezequiel están datadas, tienen una fecha They have a específica. date Tem associated with uma it. data, elas são datadas. The date that would be associated with this one Y la fecha que está asociada con esta is primera where the visión vision begins. es el principio de la visión, el And you capítulo go 1. back to chapter 1, Se você volta ao capítulo En el capítulo 1, verse 2. verso 2, It says, "In the 5th day of the month, which was the 5th year of Jehoiakim's captivity, dice que en el quinto día ano do el quinto día del quinto so it's año the de 5th day Joaquín. of the month." Então é o Así quinto que dia do mês. en el So you quinto, back up to verse 1. Então você volta pro verso 1. en It el says, quinto "Now día it del came to mes, pass in del the quinto 30th año, year, in the 4th month, in the 5th day of the month." Diz, aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no quinto dia do mês. So when does this vision begin? Então quando é que essa visão y começa? el verso 1 The 5th dice, day of the aconteció 4th en el month. año 30, en el mes cuarto del quinto día del mes. From the understanding of Millerite history Así que comprendiendo la historia milerita and Ezra 7:9, y Esdras 7:9, Verso 9.
we understand what the fifth day of the fourth month is Nosotros in ente- Millerite history. Nosotros sabemos lo que el quinto día del cuarto mes significa. In Millerite history, what was it? Y en la historia milerita, ¿qué significa? It was July 21st, Era julio 21, which the pioneers identified as midnight. que los pioneros lo identificaron como medianoche. Sister White says midway. Y la hermana White lo llama medio camino. Tempo intermediário. The first date in Ezekiel's book, O primeiro dia Y el primer día del libro de Ezequiel, de Ezequiel, it corresponds with midnight. que corresponde con la medianoche, noite. And the last time he mentions a date, Ezekiel, y la última vez que él menciona una fecha en Ezequiel, it equates to October 22nd, 1844. eso es igual al 22 de octubre de 1844. At that level, Así que a ese nivel, the visions of Ezekiel are speaking about the Millerite history from midnight to the closed door. las visiones de Ezequiel se refieren a la historia milerita de medianoche hasta el cierre de la puerta de la gracia el 22 de octubre. And Millerite history is repeated to the very letter. Y en nuestro tiempo la historia milerita se repite al pie de la letra. Okay, so you follow how Theodore will set up the significance of the dates. Así que sí, esa es la manera que quiero que vean por qué Teodor ve la importancia de las fechas en el libro de Ezequiel. Das datas. The fifth day of the fourth month here, El quinto día del cuarto mes July aquí, 21st, 1844. que es 21 de julio de 1844, es medianoche. Okay, but July 21st, 1844 Pero el julio 21 de would have been a 1844, different date on the Julian calendar quiero que sepan que es una fecha diferente en el and a calendario different date on juliano the rabbinical calendar. y una fecha diferente en el calendario rabínico. Okay, so I'm going to take you to a vision, maybe, if I keep moving forward. Así que yo voy a tratar de llevarlos a ustedes a una visión, tal vez si lo consigo. I'm going to take you to a vision in Ezekiel, Voy a llevarlos a una visión en Ezequiel. and I don't think we'll get this far, Y yo no creo que podamos ir tan, but I want to tan tell you out lejos, front. pero les voy a decir desde ahora, Aqui de frente. When we get to the last three waymarks in this vision, cuando nosotros llegamos a los últimos hitos de esta they visión, don't take place in the same year, these three waymarks, hay 3 hitos en el final de esta visión que no acontecen en el mismo año, but they all take place on the 10th day of the fifth month. pero todos estos eventos toman lugar en el 10º día del quinto mes. So in this vision I'm going to show you, Así que en esta visión que yo les voy a mostrar, you have three waymarks ustedes tienen 3 hitos that arrive in three different years in Ezekiel's time, que llegan a 3 años diferentes en las visiones de Ezequiel, but they all arrived on the same day of the year, pero son 3 eventos que ocurren en el mismo día del año, and it was the 10th day of the fifth month. el 10º día del quinto mes. So as students of prophecy, Así que como estudiantes de profecía, you know ustedes the saben 10th day of the fifth month is a symbol, de que el 10º día del quinto mes es un símbolo, because you've got three witnesses to it in that one line. porque tenemos 3 testimonios para eso en una misma línea. Follow me? ¿Me pueden seguir? Okay, so the 10th day of the fifth month Así que el 10º día del quinto mes is the very day that Jerusalem was destroyed by Nebuchadnezzar. es el día exacto en cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. And that day is illustrated three times in the end of Ezekiel's prophecy, and one of them is the destruction of Jerusalem. Y esa fecha está identificada en los 3 hitos que se encuentran en el libro de Ezequiel, y una de esas veces es referida con respecto a la destrucción de So the Jerusalén. 10th day of the fifth month Entonces el 10º día del quinto is mes a symbol of the destruction of Jerusalem. es un símbolo para la destrucción de Jerusalén. And we've taught for years that the destruction of Jerusalem is a symbol of the Sunday law. Y nosotros hemos enseñado por años que la destrucción de Jerusalén es un símbolo para la ley dominical. Decreto dominical. So when you see the 10th day of the fifth month, you're seeing a symbol of the Sunday law. Así que cuando ustedes ven el 10º día del quinto mes en las Escrituras es un símbolo de la ley dominical. Now I know Ahora yo sé that we have a harvest model that can cause some people some heartburn about what I'm just saying, but I'm going to teach it the way I teach it. Pero yo sé que tenemos esta divergencia y en las enseñanzas del modelo de agricultura, pero yo voy a tratar de enseñar esto de la manera que yo lo entiendo, Vou ensinar da forma como eu ensino. So I haven't como shown yo it lo to you. enseño. Eu não mostrei para But você. if Yo you no just mostré para believe me, ustedes, Você não acredita pero si ustedes no that me in this creen, line of prophecy of Ezekiel that we're going to look at, de que en esta línea de profecía que vamos a ver en Ezequiel, that the final three waymarks all happen on the same day of the year, que los últimos 3 hitos todos ocurren en el mismo punto del año, dia do ano,
And the third one is the destruction of Jerusalem. Y ese tercer hito que ocurre en el mismo día es la Then destrucción de prophetically, Jerusalén. the 10th day of the 5th month is the symbol of the destruction of Jerusalem. Y luego, pues, así, el 10º día del quinto mes es un símbolo de la destrucción de And when Jerusalén. Jerusalem was destroyed by Titus Y cuando Jerusalén fue destruida por Tito in AD 70, en el año 70, 70 depois de Cristo. it was destroyed on the 10th day of the 5th month. Ela foi fue destruida en el 10º día del quinto mes también. There's another witness to that. Ahí tiene otro testigo para eso. So, I mean, if you don't see the profundity of that, then Ah. you don't see. Así que si ustedes no quieren ver la profundidad de esto, pues no lo verán. Both times that Jerusalem was destroyed was on the 10th day of the 5th month. Pero las dos veces que Jerusalén fue destruida ocurrió el 10º día del quinto mes. do quinto mês. I'm trying to let you see how these dates become symbols. Y estoy tratando pues de enseñarles a ustedes cómo estas fechas se empiezan a convertir en símbolos. But the 10th day of the 5th month in 2018, our history, Pero el 10º día del quinto mes en nuestro tiempo, en I don't know 2018, what it is, Eu não sei o que no sé é. cuál día era, but maybe it's June 22nd. pero tal vez sea junio 22. So when you would get to June 22nd in our history, Así que cuando lleguemos al 22 de junio de nuestra historia, História. on our calendar, en nuestro calendario, then maybe June 22nd would be a symbol of the Sunday law. entonces posiblemente el 22 de junio sea un símbolo de la ley dominical. Decreto dominical. Maybe not. Tal vez no. Next year. No, this year, any year. No, yo estoy solamente dando un ejemplo, I'm just cualquier laying año. down the logic. Estoy tratando de que vean la lógica. If you see the 10th day of the 5th month is the Sunday law, Si ustedes ya saben que el 10º día del quinto mes es la ley dominical, based upon the 3 references in the Ezekiel's vision, basados en las 3 referencias en las visiones de Ezequiel, Ezequiel, and then the fact that it happens in AD 70, y luego el hecho de que eso aconteció en el you año have 70 en la more than destrucción de enough Jerusalén, witnesses than the 10th day of the 5th month is the Sunday law. entonces tienes más de una evidencia para demostrar que eso es la ley dominical. é o 10º dia do sétimo do quinto mês. On the biblical calendar, En el calendario bíblico, I do not know yo no sé what day this year is the 10th day of the 5th month. Yo no sé cuál es en este año el 10º día del quinto mes, no sé cuándo cae en nuestro Theodore calendario. would know like that. Pero Teodoro lo sabría en un segundo. Okay. I don't, all right? Pero yo no, ¿está bien? But follow me. Mas Pero traten de seguirme. In theory, En teoría, if June 22nd this year si junio 22 fuese on our calendar, en nuestro calendario, the Gregorian calendar, el calendario gregoriano, was the 10th day of the 5th month on the biblical si calendar, ese día fuese el 10º día del quinto mes, calendário bíblico. then you might be able to say entonces usted tal vez tendría el derecho para decir Dizer that June 22nd de que ese 22 de junio is a symbol of the Sunday law. es un símbolo de la ley dominical. I'm saying might. Ahí estoy diciendo podría ser. Why am I saying might? ¿Y por qué digo tal vez? pode ser. Because you'd need to see June 22nd at least one more time, Porque tú por lo mínimo necesitas ver que el 22 de junio se repita al where it menos would una vez line up with the 10th day of the 5th month, y que se alinee con el 10º día del quinto mes. O 10º dia do quinto mês. then you would have a second witness Entonces ustedes tendrían un segundo testigo that June 22nd de que el 22 de junio was a prophetic symbol. es un símbolo And then you'd have the profético. prophetic authority to say that June 22nd is the Sunday law, just like the 10th day of the 5th month is the Sunday law. Entonces luego tendrías ya el derecho para decir que el 22 de junio es la ley dominical basada en los 2 testigos de la destrucción de Jerusalén. Mês é o decreto dominical. Do you follow the logic? ¿Pueden seguir la lógica que estoy tratando de decir? Just trying to teach you some logic here before we begin. Do you Porque- follow the logic? Porque estoy tratando de enseñarles algo de la lógica y necesito que lo entiendan antes de seguir. ¿Lo entienden? Okay, here's a further logic. Então, aqui Bueno, aquí voy con otra lógica. If June 22nd, 2018 was the 10th day of the 5th month, Si el 22 de junio del 2018 hubiese sido el 10º día del quinto mes, then maybe June 22nd is also the Sunday law. entonces posiblemente el 22 de junio sea la ley dominical. também é o decreto dominical. And if we went back to June 22nd, 2015, Y si pusiésemos regresar al 22 de junio del 2015 and it lined up with the 10th day of the 5th month, y también se alinee con el 10º día del quinto mes, and it lined up, it also was the 10th day of the 5th month, Isso também é o décimo dia do quinto mês.
then perhaps you'd have your second witness that you needed. Entonces posible, ya tendrías ese segundo testimonio que But that's necesitabas. not what I'm wanting you to see. Pero bueno, yo no estoy queriendo que vean Here's what eso. I'm wanting you to see. Aquí es lo que yo quiero que vean. If you see another reference Si ustedes ven otra referencia of June 22nd de 22 de junio as the 10th day of the 5th month como siendo el 10º día del 5º mes, that possesses the characteristics on that day que posea las características de esa fecha that agree with the Sunday law, y que concuerden con la ley dominical, it can also occur on the Julian calendar. eso también debería ocurrir en el calendario juliano. If you see June 22nd on the Julian Si calendar, tú te encuentras con el 22 de junio en el calendario juliano, it can give you a second witness to June 22nd on the Gregorian calendar. eso te puede terminar dando un segundo testimonio en el calendario gregoriano. Calendário gregoriano. And you take those two witnesses Entonces tú tomas esos dos testigos and you line them up with the biblical witnesses of the 10th day of the 5th month, y los alineas con los testigos del calendario bíblico, Quinto mês. 10º día del 5º and mes. you've identified a symbolic date. Você Y entonces terminarías identificando una data simbólica. That's the complexity of Theodore's material, Y esa es la complejidad del material de Teodoro, because he's handling 5 and now taking up a 6th calendar. porque él maneja como 5 calendarios y ahora quiere manejar el sexto Do you calendario, el del kind of Islam. follow the logic? Pero más o menos pueden entender la lógica. seguindo a lógica. So you're probably still in Ezekiel 4:6. Então você Así que ustedes probablemente todavía están aquí en Ezequiel 4:6. Now, what I find interesting about this Ahora, lo que yo creo interesante acerca de esto is that before I even learned any of this from Theodore, es que antes de yo aprender esto, ni siquiera de Teodoro, and I didn't learn it well, eu não aprendi. y nunca lo aprendí bien, I'd already did a study. ya yo había hecho un estudio It's in Habakkuk's tables. que está en las tablas de Habacuc, en la serie de las tablas de Now, you Habacuc. don't have to worry about calendars for a minute. Você agora Y así que no se preocupen ahora de calendarios. por um instante. And it had to do with the foundation of Millerite history. Es un estudio acerca de los fundamentos de la historia milerita. Fundamento da história milerita. What I mean by that is these truths here, Y lo que yo me refiero con eso es que estas verdades these are the aquí, foundation of Millerite history. esos son los fundamentos de la historia milerita. But you can see that what they were understanding was time, right? Pero ustedes pueden ver que lo que ellos entendían era tiempo. So the first thing they have to understand, the very foundational thing they have to understand, Así que la cosa más fundamental que ellos tenían que entender O que eles precisam entender is the year day principle. es el principio de día por año. And where Seventh-day Adventists and Millerites go Y a donde los adventistas del séptimo día y los mileritas irían to prove the year day principle para probar el principio de día por año is Ezekiel 4:6. es Ezequiel 4:6. 6. But that's the second witness. Pero eso es realmente el segundo And the testigo, first witness is Por- Numbers 14:34. porque el primer testigo para el principio de día por año es Números 14:30 Keep your finger 34. in Ezekiel. Así que pongan sus dedos en Ezequiel, Go to Numbers vayan al libro de 14:34. Números Números 14:34. After the number of days in which you search the land, even 40 days, each day for a year, shall you bear your iniquities, even 40 years, and you shall know my breach of promise. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. do meu afastamento. Now then you go back to Ezekiel, Ahora vuelven a Você Ezequiel, volta a Ezequiel. and the last part of verse 6 is, and I've appointed thee each day for a year. y la última parte del versículo 6 dice, día por año te lo he dado. That is the foundation of Millerite Y history. quiero que sepan que este es el fundamento de la historia If milerita. you don't have the year day principle Si ustedes no tienen el principio día por año and two witnesses to prove the year day principle, y dos testimonios para probar el principio día por año, then you cannot recognize these time prophecies. entonces ustedes ya no podrán reconocer estas profecías de tiempo. That's easy to see, right? Y eso es fácil de ver, ¿sí o no? Okay, as Seventh-day Adventists, when we're going to teach a non-Adventist the 2,300 days, this is what we do. Ahora, cuando un adventista del séptimo día le va a enseñar a un no adventista este tema, los llevarían a estos versículos. 300 anos, isso é o que nós fazemos.
lemos. We go to Numbers 14:34 and Vamos a Ezekiel Números 4:6. 14:34 y vamos a Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6. And then we begin going to the time prophecy. Y luego comenzamos a hablarles de las profecías de tiempo. But years ago, what we recognized Pero años atrás, cuando nosotros is reconocimos, that both the histories where these year-day principles are identified es que las historias donde estos versículos fueron escritos are histories where God's people are in rebellion. eran historias, tanto en Números como Ezequiel, donde el pueblo de Dios They're estaba en histories where rebelión. God's people are breaking their covenant with God. Eran una historia donde el pueblo de Dios estaba quebrando su alianza con Dios. We don't deal with that when we're teaching non-Adventists. Y nosotros no le decimos a eso cuando estamos dándole un estudio a un no adventista. In Numbers 14:34, En Números 14:34, where you see this year-day principle, donde vemos el principio de día por año, Princípio dia por ano. the people that broke the covenant, they're going to die in the wilderness. las personas que rompieron ese pacto van a morir en el desierto. Morrer no deserto. And the Lord's entering into covenant with Joshua and Y Caleb. el Señor luego entra en un pacto con Josué y Caleb. Josué e Caleb. In Ezekiel 4:6, Y en Ezequiel 4:6, this prophecy is about the destruction of Jerusalem when they're being carried away captive and they're going to die in Babylon. esta profecía aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén cuando va a ser destruida y ellos van a ser llevados cautivos a Babilonia y Now, I know morir. the Lord brings them back out of Babylon, Ahora, yo sé que el Señor los trajo afuera de Babilonia and then you have the history of Christ, y luego tenemos la historia de Cristo, but it ends for the Hebrews at the same place, Mas elas terminam pero ellas terminan para los the destruction of hebreos en el Jerusalem mismo on the lugar, 10th day of the 5th month. en la destrucción de Jerusalén en el 10º día del quinto So mes. at the prophetic level, Así que a un nivel profético, these two references estas dos referencias to the year-day para principle el principio de día por año represent the beginning of the Hebrews, representan el principio, el comienzo de los at the hebreos, beginning of the 40 years wilderness wandering, al comienzo de los 40 años vagando en el desierto and the end of the Hebrews, y el final de los hebreos, the destruction of Jerusalem. esa destrucción de Jerusalén en el tiempo de So this Ezequiel. year-day principle, Así que este principio de día por año, which is the foundation of the foundation, que es el fundamento del fundamento, is portrayed in the context of the rebellion of God's people está siendo dada y explicada en una rebelión del pueblo de Dios. and texto da rebelião do povo de Deus. of the broken covenant Cuando ellos quiebran el pacto, in the prophetic symbolism of the end is illustrated by the beginning. y con el simbolismo de que el principio está siendo representado por Do you el see final, all o el those little final por el concepts principio. there? Vocês conseguem ver todos esses pequenos conceitos. Entonces aí? ustedes pueden ver Yes. esos pequeños conceptos. Okay, Así que so here the Lord is going to tell Ezekiel, aquí el Señor le va a decir a Ezequiel, this is Ezekiel. aquí este es Ezequiel. Now, one of the places that Brother Theodore always confuses me Ahora, uno de los lugares a donde Theodore va y siempre me confunde is there's two lines of prophecy in Ezekiel here. es de que hay dos líneas de profecía ahí en Ezequiel. Aqui. And he does not have the ability, I guess, Y él no tiene la habilidad, to creo, do one line here para hacer una línea aquí and that next line here. y la próxima línea aquí abajo. He does them together, Porque él las hace and juntas. if you've never looked at it before, it's twice as hard to follow. Y si ustedes nunca lo han visto antes, es doblemente difícil. So what I want you to know from the outset, Así que lo que yo quiero que ustedes vean the beginning, desde el comienzo, you're going to have to come back to the glorious land for a few more months and perfect your English, all right? tú vas a tener que ir a Estados Unidos para que perfecciones tu inglés. One of these lines is about Ezekiel. Una de estas líneas es Ezequiel. He is going to illustrate the prophecy. Él va a ilustrar la profecía, It's his personal connection with the prophecy. su conexión personal con la profecía. I'm going to call him the, how do you spell messenger? Yo voy a llamar a Ezequiel el mensajero. You go on and Put it underneath him. And then there's another line down here. Y luego hay otra línea aquí abajo That is the prophecy. que é a que sería la profecía. I'm saying certain things here Eu estou dizendo Y yo estoy diciendo varias cosas aquí. that you might just think I'm just saying them. que você talvez Y usted tal vez piensa que yo simplemente estoy diciendo. mas eu estou repetindo
pero yo voy a because I repetir. want them to get in your brain. Las repito para que ustedes The queden year-day clavadas en su principle cerebro. Princípio dia por El ano. principio Is día the por año foundation of the foundation of es the el Millerite fundamento history. del fundamento de la historia milerita. História milerita. How many of you have studied William Miller's dream? ¿Cuántos de ustedes estudiaron el sueño de Guillermo Miller? Okay, then you know Entonces ustedes that saben the dimensions of that casket, de que las dimensiones de esa 6 caja by 6 by 10, es 6 por 6 por 10, produces 360. produce de 360 360 is a biblical year, y 360 es un día bíblico and that casket is Es the un año word of bíblico. God. O ano bíblico é aquele. y ese cofre es la palabra But de the Dios, primary rule that William Miller had to see in the Bible was Pero the la- year-day principle. Mas a pero la regla principal que Miller tenía que ver era el principio de día por año. que era o princípio dia por ano. And it's symbolized in the dimensions 6 by 6 by 10. Y está simbolizada por las dimensiones del cofre de 6 por So 6 por I'm 10. saying the foundation of Millerite history Así que yo estoy diciendo que el fundamento de la historia milerita is a subject of prophecy. es un asunto profético. It's not just a nice little play on words that I like to do. No es simplemente unas palabras con las que yo estoy Eu jugando. gosto de fazer. I'm going to try to show you that. Yo voy a tratar de mostrarles a ustedes eso. Ezekiel, if you read the story, Ezequiel, si ustedes leen la historia, is going to have to lay on his side Ele vai necesita, tiene que acostarse for de su lado 350 years por 350 on his años left side. do seu lado. de su lado izquierdo. Correct me if I'm wrong. Y corrígeme si estoy equivocado. Okay, on the right side, Então tá ok. and then 40 days on his left side. Luego tiene que acostarse del otro lado por 40 días. And every day that he lays on his right side Y cada día que él se acostó de este lado represents a year, representa un año, but he's doing it consecutively. Mas ele está fazendo. pero lo hace This consecutivamente. 350 years is for the northern kingdom of Israel. Hay 350 años que son para el reino del norte de Israel And then the 40 years is for Judah. y los 40 años son para Judá. Para ajudar. Pretty straightforward and simple, right? Es un símbolo bastante claro y simple, ¿sí o no? Okay, go to verse 4 Então vai agora pro verso Ahora vamos al verso and 4 read verse 4 and 4 through 6. Então vamos y vamos a leer I del know verso we already 4 al read 6, 6. but read it 4 through 6 now. Eu vou ler do verso 4 ao 5. Tu também Y tú deitas-te te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre la iniquidad de la casa de Israel el número de los días que dormirás sobre él, llevarás sobre ti la iniquidad de ellos. Yo te he dado los años de su iniquidad por el número de los días, 390 días. Así llevarás la iniquidad de la casa de Israel. Y cumplidos esto, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá por 40 días, día por año te lo he dado. Tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Israel, de Judá 40 dias. Dia te dei para cada ano. So it's left, this is right. The- Right side. This yeah, I know, but what did I say? Because they correct you. It said this is the right and this is the Okay. Does your left start with an L? Yeah. Sorry. Does your right start with an R? Get- I know that means something, but I don't know what it means. Yo sé que la izquierda y la derecha algo significa, pero no sé qué sea. Um, Isn't it 390? pardon me? Wasn't it 390? Wasn't it what? 390? Add it up. Some isso. Ah, ok. My brother asked, wasn't it 390? Mi hermano preguntó que si no eran 390, 350 plus 40 is 390. pero 350 más 40 son 390. Okay, now this is judgment against the two kingdoms. Ahora, este es un juicio en contra de dos reinos. And this time prophecy begins here, Y esta profecía de tiempo comienza aquí and it begins with Jeroboam. y comienza con Jeroboam. Okay, so Então, Así que entonces, give me just 1 second. I thought I had the right notes and I don't. ahora denme solo un segundo. Pensé que tenía esto aquí en las notas. as notas corretas eu não tenho. I have to get the right starting date, or I'll just I'll put more confusion into the mix than Theodore ever did. A informação certa para não colocar mais confusões do que o Teodoro costuma fazer.
if I don't find it right away, I won't need it. Se não encontrar, Ahora, si yo no encuentro las notas ahorita, no las voy a encontrar. I don't want you to lose a thought while I'm looking for a date. eu não quero que Yo no quiero que ustedes pierdan el pensamiento que estoy dando procurando por uma data. si no consigo la fecha. Okay, Ok, this takes place in 977 esto es BC. 977 antes de Cristo. 7 antes de Cristo. Now, this is significant. Y esto es bien This is a significativo. judgment against the northern and southern kingdom. Este es un juicio en contra de la tribu del norte y del sur. And this is the date that the northern and southern kingdom begin. Y esta es la fecha en que las tribus del norte y del sur comienzan. Jeroboam went to the north, Jeroboam se había ido al norte and he set up 2 places of worship, one in Bethel and one in Dan. y él coloca 2 sitios de adoración, Betel y Belém e Belén y Dan. And Dan. he's going to begin a counterfeit worship service. Y él va a comenzar un servicio falso de adoración. Contrafação. And there's going to be a prophet from Judah that comes to rebuke him. Y hay un profeta de Judá que va a ir hasta él a reprenderlo. We call him the disobedient prophet. Y lo llamamos el profeta desobediente. And we find that in 1 Kings, Y lo encontramos en Primera de Reyes. I think it's 13. Creo que es Primera de Reyes 13. And we will read verses 1 through... Y leeremos de los versículos 1 1 to al, 3. 1 al 3. Y aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así dice Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Now, here's what I want. That's 1 Kings 13. Esto es Primera de Reyes 13. God, it seems like some of you may not have got that. Parece que algunos de ustedes no se dieron cuenta. Now, it's 977 BC, 977, but we even know what day of the biblical calendar it took place. nosotros sabemos incluso el día cuando fue que Because if you ocurrió. back up to the last 2 verses Se você voltar Porque si ustedes vuelven a los últimos in 2 chapter versículos, 12, no verso del versículo 12, you'll get 2 witnesses to the day that it took place on. tienes 2 testigos para saber cuándo fue que tomó lugar. So read verses 32 and 33 of chapter 12. Así que versos 32 y 33 del capítulo anterior, 12. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 del mes, cuando la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreció en sacrificio los becerros que había hecho, y estableció en Betel los sacerdotes de los lugares altos que había edificado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. So this is taking place on the 15th day of the 8th month. Así que esto toma lugar en el quinto día no 15º dia do 8º mês, In del mes 977. octavo, no ano 977. But to teach en you el what año I need to teach you, 977. Para te ensinar o que eu preciso, Pero lo que yo quiero enseñarles, I don't need to be putting those days up there. yo no necesito poner todas esas fechas aquí. Ezekiel's going to illustrate the judgment against the northern and the southern kingdom. Ezequiel va a ilustrar el juicio en contra de la tribu del norte y las del sur. Prophetic history teaches us La historia profética nos enseña that Ezekiel's raised up as a prophet de que Ezequiel se levanta como profeta 40 years before the destruction of Jerusalem. 40 años antes de la destrucción de Jerusalén. So that's the time period that Ezekiel is functioning as a prophet. Así que este es el tiempo en que, este es el ministerio de Ezequiel que duró 40 años. Jerusalem's about to be destroyed. La destrucción de Jerusalén está a punto de The Lord's going to acontecer. lay out the prophecy of why they're being destroyed. El Señor va a hacer una profecía explicando por qué va a ser destruida. a profecia de como vai ser destruída. And if you go back here to this event,
Y si ustedes vuelven a este evento as Jeroboam is 977, initiating this counterfeit service, Jeroboam, que está iniciando este servicio falso, a prophet comes un and gives profeta viene a prophecy of doom to Jeroboam. y le da una profecía de condenación contra él. Para Jeroboão. And in that prophecy, there is a promise that one named Josiah is Y en going esa to be raised profecía up. que se dio allí hay una promesa de que un cierto Josías, Homem chamado Josias que vai ser levantado. And in that prophecy, in his curse against the altar, y en esa profecía, cuando va a maldecir el altar, he says, "O altar, altar." dice, oh altar, altar. In prophecy, when you see a doubling, Y en la profecía, cuando tú ves una dupla, Duplicação. it's an indication of the midnight cry. es una indicación para el clamor de So medianoche. this prophecy will have some direct connection with the midnight cry at the end of the world. Así que esta profecía tiene que tener una conexión directa con el clamor de medianoche en nuestro tiempo. But what does Josiah mean? ¿Y qué es lo que significa Josías? It means foundation. Significa fundamento. Okay, Josiah means foundation. Josías significa fundamento. And he is the prophet that's going to arrive Y él es el profeta que va a llegar 350 years later. 50 años más Let me tarde. make sure I'm getting these dates right. Y permítame estar seguro si estoy entendiendo las fechas In correctamente. 627. No ano 600 En el año 627. Josiah. You want to put Josiah here? Ah, That's what it's saying on his notes. I hope he hasn't got a typo. é isso que está dizendo nas notas deles. Não sei se tem alguma coisa. Okay, so I think we can, if you're at 627 and you go 40 years into this future, Así que si tú estás en el 627 y vas 40 años hacia el futuro, where do you arrive at? ¿dónde crees que terminas? ¿500? ¿80? Destrucción de Jerusalén. It could be, you could argue 587 in a straight subtraction, but I think they 586. put 586 there. Poderia discutir que é 587. Algunos pueden discutir que puede ser 587 o Like he's got 587, let's 586. keep it that way. Vou colocar 587. Pero mejor, vamos a colocar mejor Now here's 587. here's the tricky part. Ahora aquí está la parte difícil. Maybe Talvez. Tal vez. if you do as Brother Pedro pointed out, Ahora si ustedes ponen la línea como Pedro había dicho and treat this as just a line of 390. y te refieres a esto como solamente una línea de profecía. Okay, forget the cat. Así que olvídense del gato por un Forget the momento. cat. Esqueça o gato. Olvídense del gato. Where does this take you to? Este 390 hasta dónde te lleva. Takes you to the end of the 390, but what event does it take you to? ¿A qué evento te lleva el 390? 90, mas para que evento isso te leva? All right, see, I've led you to believe you. That was the answer I thought I was going to solicit. Ah, What? conduzi a Pero bueno, yo creo que yo los conducí a creer que esa era la respuesta. Produce. e que é isso que iria ser produzido. I thought you would have said it leads you to the destruction of Jerusalem. Eu pensei que Pensé que ustedes iban a decir que los lleva a la destrucción de Jerusalén. para a destruição de Jerusalém. But maybe I've already lost your attention. Mas Pero tal vez ya yo hice que perdieran su atención. Have I lost your attention? Eu perdi sua ¿Perdí la atención de ustedes? Okay, because it doesn't lead you to the destruction of Jerusalem. Porque si eso no te lleva a la destrucción de Jerusalén. It leads you to the siege of Jerusalem. Eso te lleva al sitio de Jerusalén. The destruction of Jerusalem La destrucción de Jerusalén is going to take place 1.5 years later. va a tomar lugar 1.5 años más tarde. Okay? Tudo bem? You see anything there? Vocês conseguem ver? ¿Ustedes pueden ver eso ahí? 1.5. This is a 391.5 year prophecy. Esta es la profecía de los 391 años y 6 meses. But I want you to just think a simple thought through. Ahora yo solamente quiero que entiendan esto. This De line manera here simple. of Esta Ezekiel laying línea on his aquí side, Essa linha aqui de Ezequiel se de Ezequiel, do seu lado. de Ezequiel this is acostándose de un lado identifying y del Ezekiel otro. as a prophet proclaiming this message. Isso
Eso representa a Ezequiel como profeta proclamando ese mensaje. He's proclaiming it by laying on his left side, then laying on his right side. Él proclama esto acostándose de un lado y acostándose del otro. Deitar no seu lado esquerdo. Do you follow that concept? Ustedes pueden seguir ese concepto, Okay, but in this history, pero en esa historia, this 350 years on the one side begins here when Jeroboam is dedicating this counterfeit altar. estos 350 años comienzan cuando Jeroboam comienza a hacer su servicio falso en los altares. But that counterfeit altar Pero worship este altar falso in 977 en el 977 is going to bring a prophetic judgment of doom on Jeroboam. te lleva a una condenación profética que se le da a Jeroboam. And I would submit to you Y yo quería that if colocar we were esto going para to put a ustedes, label on that prophecy, de que si ustedes tuviésemos que colocar un nombre para esa if we profecía, were going to give a name to it, si le tuviésemos que dar un nombre a esta profecía, it's the prophecy of Josiah, es la profecía de Josías, because it's predicting the arrival of Josiah. porque predice la llegada de Josías. Is that a fair application to name that prophecy? ¿Será que es una aplicación justa para esa profecía? Para essa profecia, ou para nomear essa profecia, You see the logic? ¿Ustedes ven la lógica? Okay, because I want you to understand Ahora, porque yo quiero que ustedes entiendan that in Millerite history, de que en la historia milerita, the Lord raised up a man named Josiah, el Señor levantó un hombre llamado Josías, and he understood Y él the entendió 391 year and 15-day una time profecía de prophecy. 391 años y 15 días. 391 anos e 15 dias de profecia de tempo. Ancient Israel's Josiah prophecy, Israel antiguo, Josías, Josiah comes into this history here, Josías viene en esa historia, História aqui, but you have the same numerical structure here, mas você pero usted tiene la misma estructura numérica de números aqui that Josiah Litch is going to recognize in Millerite history. que Josías Lich va a reconocer en la historia milerita. And when Josiah Litch's prediction Y cuando la predicción de Josías Lich comes true, se cumplió, it adds a power to the Millerite message. tuvo un poder para la historia milerita. mensagem milerita. And when does it come true? ¿Y cuándo fue que esa verdad, esa profecía se cumplió? I'm jump too far around for all of you, right? When does Josiah Litch's prediction come true? Ok, ¿cuándo fue que la profecía de Josías tomó lugar? Vocês, quando é que a predição de Lite se torna verdade? Takes place. When? Quando? August 11th. I'm going to do it in numbers in your style. Ok, então Así que lo voy a poner en el estilo de Is ustedes. that right? 11 de agosto. Okay, his prediction of 391 years and 15 days Así que esta predicción de 391 años y 15 días anos is fulfilled here. é cumprida aqui. se cumple And what ahí. happens then? ¿Y qué ocurre después? The foundations are laid, aren't Los they? fundamentos son Fundamentos são echados. colocados, não são? The foundations are laid. Los fundamentos son colocados. Josiah Litch brings you to the foundations. Josías Lich te lleva a los fundamentos. Yes? ¿Sí o no? Okay. All right, let me just show you one thing. Ahora déjenme mostrarles una cosa. I haven't finished this study. Yo no he terminado este estudio. I shouldn't have taken up this study. Yo ni siquiera debería estar enseñándoles esto. I knew I couldn't do it. Yo sabía que no podía And I hacerlo. told you that at the outset. Y yo se los dije desde el principio. But you needed to see this type of calendar argument Pero yo quiero que ustedes vean estos argumentos con los calendarios. Argumentos sobre calendários. that it is valid, De que es válido and it gives a second witness to what Sister Tess presented. y que da un segundo testimonio para lo que la hermana Tess presentó. So in the Millerite history, Así que en la historia milerita, Josiah Josías, is laid in 1840. Ele é él es colocado en 1840. Yeah? Josías significa fundamento. In our history, when did the foundations begin to get laid? Y en nuestra historia, ¿cuándo fue que los fundamentos empezaron a ser colocados? Okay. So both of these are Josiah. Então
Así que estos dos in lugares terms son of when the Josías y foundation Josías, ¿sí gets o no? laid, right? En términos de los fundamentos siendo colocados, Yes? ¿sí o no? But what is the foundation of Millerite history? Pero ¿cuál es el fundamento de la historia milerita? It's the year-day principle, isn't it? El principio día por año. And it's marked at the beginning of ancient Israel and at the end of ancient Israel. Y está marcado tanto en el principio de Israel como en el último de Israel, en Números y Ezequiel. And that year-day principle's second witness Y este segundo testimonio para el is principio de día por found in año Ezekiel 4:6, se encuentra en Ezequiel 4:6, right where Ezekiel is illustrating this prophecy. justamente donde Ezequiel está ilustrando esa This is the profecía. Josiah Y prophecy, esta es la profecía de Josías, the foundation prophecy. la profecía de los fundamentos. But in William Miller's dream, Pero en el sueño de Guillermo Miller, the foundation of the foundation el fundamento del fundamento is the dimensions of that casket, son las dimensiones del cofre, which is que son 360. 360. Yes? ¿Sí o no? Okay. So, if you take, Así que si ustedes toman, and I don't have this in my head. I hope I do it right. I want to do it right first time through, or I'll really blow. yo no sé si lo puedo hacer correctamente, me encantaría hacerlo correcto desde el primer intento, voy a intentarlo. If you take Se você tomar 360 360, times, and this is the part I'm iffy on, vezes, ¿Qué? e essa é a parte que eu estou estando aqui. times 2001. si tú 360 lo Is this a multiplicas foundation? por 2001, Isso aqui é um fundamento. eso aquí es un fundamento. This is Josiah, Esto es Josías. and this is Josiah. Y esto también es Josías, el If you fundamento. go Josiah times Josiah Así que tú multiplicas Josías por Josías, equals, Isso é igual. te da igual. okay, 720 720 360 720.360. 360, 700. Okay, you see that? Así ustedes ven eso. Vocês conseguem ver isso? Okay. And so you take 720 Y si ustedes toman 720.360 by 1840, y lo divides por 1840, what do you get? Quanto você ¿cuánto te da? 391.5. 391,5. You must be kidding. You get this history right here. Você obtém essa história. Ustedes tienen esa historia ahí. The prophecy that's in Ezekiel, La profecía que está en Ezequiel, that Ezekiel illustrated. que Ezequiel ilustra. Okay, so these calendars, this Así que calendar application Estos calendarios, estas aplicaciones de calendario, begins to produce truths empiezan a producir verdades that are a second witness to the line upon line que son un segundo testimonio para la línea sobre las líneas, of the war between the king of the north and the king of the south, para la guerra entre el rey del sur y el rey del norte, Sul e o rei do norte. which is the midnight cry message. que es el mensaje del clamor de medianoche. And these calendar applications Y estas aplicaciones de are calendario so profound that it's almost impossible to teach them. son tan complicadas que son casi imposibles de enseñar. Impossível ensiná-las. But this can be demonstrated in front of an audience, Pero este tipo de cosas pueden ser comprobadas delante de una and it's audiencia. pretty hard to imagine that this can be some kind of accident. Y es muy difícil imaginar que esto puede ser una especie de accidente. Foundation Los fundamentos, times foundation multiplicado por los fundamentos, divided by foundation dividido por los fundamentos, equals this prophecy, É igual da igual a esa profecía. this numerical expression Esta expresión numérica that we began to see que nosotros empezamos a ver in our history, en nuestra historia, repeating over and over again, repitiéndose una y otra vez, novo e de novo. beginning in the first Italian meeting, comenzando en el primer encuentro en which Italia, began in the context of the midnight cry. que comenzó en el contexto del clamor de medianoche. Okay, so it's too much information to explain all at one time, Así que es demasiada información para explicarla toda en un momento, and I don't have the ability to explain some of it anyway. y yo no tengo la habilidad de ni siquiera explicarla de cualquier manera. Explicar algumas delas de qualquer forma.
But I hope you're understanding that that over there, Mas eu Pero yo espero que entiendan que eso allí, que está bem ali, that's something that Palmoni had to put into the record. eso es algo que Palmona quiere colocar en el And he had dominio to público. control. e ele teve o controle. Y él tiene control. I'm going to say one thing so you get, I'm going to show one thing to you. Y quiero mostrarles una cosa. Everyone know the 391-year, 15-day time prophecy Todos of Josiah conocen, Litch todos conocen la profecía de 391 años y 15 días de from Josías Revelation Litch, 9? de Apocalipsis 9. Just to be very quick. Esto va a ser bien rápido. It begins on, you do it backwards, 27th of July, Esto sería el 1299. 27 de julio de 1299. It's a 150 years. Estos son 150 años That ends on the 27th of July, que terminan el 27 de 1290, or julio 1449. de 1449. 27 de julho de 1449. Is that how you all understand it? É assim como vocês todos entendem isso. And Así then todos lo entienden, ¿no? 391 point in 15 days. Y aquí vienen los 391 años y 15 días 15 dias. It takes you to 11/8. que te llevan al 11 de agosto 1840. de 1840. What do you know about that that is in the context of what I've been speaking about today? O que você sabe? ¿Qué ustedes saben acerca de esa profecía que está según el contexto de lo que Perhaps hemos you don't hablado know. hoy? Tal vez no lo saben. Josiah Litch had to solve this, did he not? Josías Litch tuvo que resolver todo esto. Julián. These dates here, Estas fechas aquí, estas dos al principio, they're the Julian calendar. están en el calendario juliano. The Gregorian calendar had not been introduced into history yet. El calendario gregoriano todavía no existía. Não havia sido introduzido na história. This is the Gregorian calendar. La tercera fecha es el calendario In order gregoriano. to solve this problem, Y para poder resolver este Josiah problema, Litch had to grapple with Josías Litch tuvo que lidiar two calendars. con dos calendarios. And when the Midnight Cry message came with Samuel Snow, Y cuando el clamor de medianoche llegó, el mensaje con he Samuel had to Snow, struggle with four calendars. él tuvo que lidiar con 4 calendarios. Resolver com 4 calendários. So in Millerite history, Así que en la historia milerita we have two witnesses, tenemos dos testigos, Josiah Litch Josías Litch and Samuel Snow. y Samuel Snow. And both of those witnesses say Y ambos testimonios that in dicen order to understand the message, que para poder comprender el you mensaje, have to struggle with more than one calendar. ustedes tienen que lidiar a veces con más de un calendario. Esse conflito com mais de calendário. And both of those witnesses, Y estos dos as they testigos, struggled with the calendars, mientras ellos luchan con sus calendarios, they first only had a year. ellos al principio solamente tenían un año, Ano. But when they were all finished, pero cuando todo estaba listo, they had the day, the month, and the year. ellos ya tenían el día, el mes y el año. E o ano. If you see the significance of that. Así que ustedes pueden ver la Shall significancia de we eso. pray? Vamos orar. Vamos a orar.